estamos aquí platicando con el licenciado Francisco Parra de un tema que por lógica es polémico, a veces pone en los extremos a la misma sociedad, a diversos grupos, pero nosotros quisimos hablar con un especialista en el tema de derechos humanos. ¿Qué dice derechos humanos ante esta posibilidad de la unión entre personas del mismo sexo? ¿Por qué sí le tiene que entrar el diputado o diputada de la legislatura actual de San Luis Potosí? ¿Por qué es importante que se legisle en el tema de las uniones entre personas del mismo sexo? Yo empezaría fundamentando la obligación del Estado de regular esto en base al artículo 1 de la Constitución, que dice: queda prohibido en México discriminar a cualquier persona por su orientación sexual, por su identidad de género, por otra cuestión social, económica, etcétera. Entonces, ese es el fundamento que obliga a no solamente al gobierno federal, sino a los estados, y en este caso mencionas tú a los diputados, a las legislaturas locales, a regular y a, en este caso, pues a adaptar y adoptar medidas tendientes a la no discriminación. Concretamente, ¿qué tendría que reformarse? Código Civil y Código Familiar. Porque acuérdate que el Código Civil ciertamente regula la parte relativa a la unión de personas en matrimonio. Yucatán es el que le puso, te decía, el candadito donde dice: solamente la unión del matrimonio va a ser entre un hombre y una mujer. Por la vía civil, porque civil. estamos hablando que esto no tiene nada que ver con iglesia. No, O sea, bajo ninguna denominación religiosa. Por lo tanto, entonces le corresponde a los congresos locales reformar, adecuar su normativa interna, ¿no? Y en este caso el código debería decir: el matrimonio es la unión de cualquier persona, ¿no? Ahí no tendría que decir hombre o mujer, sino cualquier persona que tenga la intención de unirse bajo este contrato con otro, y listo. A ver, me dices tú que en San Luis Potosí ya hubo un caso de un matrimonio. Se casaron unas chavas, ¿no? Así es, promovieron un amparo, sin embargo. Un amparo. Entonces, quiere decir que la gente del mismo sexo que decida casarse, va a en tener el caso de San Luis Potosí, lo puede hacer, pero siempre y cuando recurra a un amparo. Sí. Okay. Esa es la vía que le dejan, o sea, porque no hay otra forma de efectivamente ir a hacer valer un derecho, ¿no? Pero yo te pregunto, tú, como el área de los derechos humanos, ¿ha tenido acercamientos los diputados de la pasada legislatura que agarraron el tema ya casi antes de irse y fue casi más mediática? Nunca en comisiones, nunca se ha tocado el tema en reuniones, o sí ha habido un acercamiento para pedir la opinión del área de derechos humanos. Yo creo que en este momento lo que se ha planteado solamente por parte de los organismos que protegen derechos humanos es hacer valer ese derecho a cualquier persona. Digo, pero no ha habido acercamiento de los diputados con ustedes. Como tú bien dices, el tema está congelado, precisamente por esta cuestión. Una, de los cambios de legislatura, pero el segundo tema es el aspecto político, ¿no? O sea, el pagar ese costo político, porque inmediatamente la iglesia da su postura, ¿no? Y la defiende y dice: el diputado que llegue a aprobar esta ley es excomulgado, ¿verdad? Aunque por la mayoría de ellos son más herejes que nada, pero bueno, es una cuestión también, como tú dices, hasta social, etcétera, ¿no? Pero yo lo que me he fijado en el tema, que ¿por qué hay esta forma de actuar, de, por ejemplo, de salir más a las calles que debatir el tema con argumentos? Porque te digo, yo profeso mi religión y puedo decir que la vivo a mi manera, pero no me cierro cuando me dan información, porque digo, yo tenía una postura a lo mejor diferente. Cuando yo doy la oportunidad de escuchar y digo: a ver, ¿por qué se quieren casar dos personas del mismo sexo por la vía legal? Me dicen: bueno, porque es un derecho, porque es... Y luego dices: a mí, ¿en qué me afecta que dos personas del mismo sexo se casen si una persona con su dinero le va a pagar el seguro social al otro, si el otro le va a dejar la casa a este? Pues a mí, ¿qué me puede afectar? Yo creo que ahí son temas que hay que verlo, ¿no? A ver, es que socialmente el matrimonio va más allá, por ejemplo, también del solo aspecto de la procreación, que es algo que resuelve la jurisprudencia que te menciono, 43/2015, considerando al matrimonio como una institución social que garantiza derechos y obligaciones a los contrayentes. Otro tema adicional que tenemos que mencionar es que además del matrimonio se autoriza la adopción de menores, ¿no? Y eso, otro boleto. Ese es otro tema, ¿no? Pero que surge de precisamente esta posibilidad de casarse por dos personas del mismo sexo, dos hombres, dos mujeres.
Tú mencionas de manera reiterada la parte del seguro social, la parte de todos los derechos. ¿Por qué precisamente el matrimonio autoriza o da derechos y obligaciones a ambas partes por igual? Derechos y obligaciones. La ayuda mutua, el apoyo constante en todas las actividades, la fidelidad, fíjate que es un valor que el matrimonio por vía civil sigue impulsando, la consideración y sobre esto incluso la forma en cómo uno contrae matrimonio. En San Luis Potosí, por ejemplo, tenemos estos dos modelos: te casas por bienes mancomunados o sociedad conyugal o por bienes separados. En San Luis Potosí, por ejemplo, en este tema vamos muy adelante respecto a otras entidades. En San Luis Potosí, aunque tú te cases, por ejemplo, por separación de bienes, que casi es el método más común en San Luis. Deberían preguntarle a las personas cuando se van a casar, ¿usted cómo quiere casarse? Pero se hace casi por default, ¿no? Automáticamente, vamos a decir, pero sí deberían preguntar. Aun cuando estés bajo ese régimen de matrimonio, por justicia, las autoridades locales han considerado que si se da una disolución matrimonial, se le debe dar el 50% a cada una de las partes, porque finalmente ambos pues contribuyen a la riqueza, ¿no? ¿Qué otras situaciones podemos encontrar respecto a los matrimonios de personas del mismo sexo? Que no se les puede escatimar ningún derecho, como tú dices, la atención médica, el acceso a la vivienda, la protección en cualquier caso de pérdida del otro cónyuge, es decir, el consorte supérstite, que es el superviviente del caso que quede viudo, tendrá todos los beneficios sociales que se tengan establecidos para las personas que hayan contraído matrimonio. ¿Por qué se hacen las marchas? ¿Por qué se ha vuelto un problema entonces no necesariamente jurídico? Porque no se le ha dado esa respuesta. O sea, la gente busca otras salidas, ¿no? Pero jurídicamente hay respuesta en el artículo 1 Constitucional, en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en la resolución de la Suprema Corte, pero nos está faltando en San Luis Potosí concretamente modificaciones al Código Civil y al Código Familiar. Pues bien interesante, y por eso es importante, como les digo, que escuchemos las voces, las posturas, y no nos cerremos, ¿verdad? Porque, insisto, yo tenía una postura. Cuando me doy esa oportunidad de escuchar más cosas, híjole, empiezo a abrirme y a entender la situación. Puede ser polémico o no, pero no hay que cerrarnos a escuchar las posturas. Yo creo que esa es la invitación que hacemos, y por eso era para mí muy importante traer a alguien de los derechos humanos que obviamente nos dan un panorama muy fácil de entender desde esa óptica. Así es. Finalmente, mi estimado Francisco, para concluir con esta interesante charla, no quiero dejar pasar el tema, no lo traíamos en la agenda, ¿verdad? Pero aquí lo embarco. Pero yo sé que es su especialidad también uno de los temas. A manera de un pequeño resumen, mi estimado Francisco, México es uno de los países que más discrimina. ¿Cómo discriminamos de manera hasta sin pensarlo en este país? Mira, desde el uso del lenguaje. Cuando se usa un lenguaje sexista o que va en contra de la identidad de género de otra persona, ¿verdad? De manera incluso contando chistes, humorística, estás lesionando ya los derechos de las demás personas. Entonces tenemos que hacer un cambio cultural. Esto no solamente tiene que estar por escrito en las leyes, y le corresponde al Estado impulsar precisamente a través de la educación, desde la educación básica y a nivel superior incluso, este cambio de mentalidad, ¿no? Donde sea el respeto y la tolerancia lo que... Pero sí se ha avanzado, ¿eh? Sí, te voy a decir que sin duda alguna. Te digo, porque por ejemplo, en las generaciones, cuando nosotros fuimos estudiantes de niños, había muy poco control en ese tema. Y el día de hoy, con lo del bullying, hasta en el mismo lenguaje, los padres se cuidan más de cuando te refieres a otra persona en el concepto, ¿no? Así es. Yo te digo porque yo lo escucho a veces con los niños, ¿no? Que los mismos niños ya cambian el concepto, ¿no? Mira, se ha ido mejorando. De hecho, sí, y la ONU tiene un comité en contra de la discriminación. Plantea 5 aspectos. Primero, que el Estado sea el que promueva precisamente la eliminación de la homofobia. La homofobia se considera una enfermedad. La homosexualidad, desde el año del 77 más o menos, la Organización Mundial de la Salud dice, ser homosexual no es estar enfermo, es una preferencia sexual, una elección, ¿no? Segundo,
Le corresponde a las familias cultivar el respeto, la tolerancia. Es decir, eso ya nos toca a los ciudadanos. También tenemos que poner nuestro papel. Y a las instituciones. Y cuando te habla de instituciones, te habla de los medios de comunicación, de las iglesias y de todos los actores sociales. Pero fíjate, algo que también es bien importante es el concepto. Fíjate, hablamos de las personas, cómo se les han ido cambiando conceptos. ¿Cómo se le dice ahora a los abuelitos? ¿Cuál es el término correcto? Debería ser ancianos, pero, le adornan como adultos mayores, personas de la tercera edad. ¿Por qué no se quiere mencionar a las personas como debe ser? Ancianos. Es la palabra correcta. Pero fíjate, otro concepto que a mí me encanta, y ese sí lo defiendo, y yo cometí ese error. Y el cambiarle la palabra, fíjense lo importante, cómo discriminamos, o sea, cómo impacta la palabra. Es equivocado decir las personas discapacitadas. Lo correcto es decir personas con capacidades diferentes. O con alguna discapacidad, porque no están eliminados. Pero al momento de decir discapacitado, es decir, bueno, entonces esa persona no tiene capacidad ni de pensar, ni de nada. O sea, irle cambiando ese concepto. Y por ejemplo, si te fijas en los niños, otro compañero que tiene otro error, decir, tiene algún defecto físico, ¿verdad? O sea, alguien que por ejemplo le faltaba un dedo, se le dice tiene un defecto físico. No sé si eso esté correcto. No, en este caso se puede hablar de alguna discapacidad, con alguna discapacidad. Pero no decir tiene un defecto físico. Por ejemplo, no decir lisiado, minusválido, inválido, impedido, porque en este caso estás anulando a la persona completamente. Pero mira, aquí también hay a veces como interpretaciones, ¿no? Para concluir el tema, y surgió en el Mundial pasado de Brasil, algo muy a la mexicana, ¿no? En el fútbol. Fuimos sujetos de muchos países de crítica, de que un grito muy mexicano, que cuando el portero de un equipo va a despejar, pues todo el mundo le grita, ¿no? Que voto, ¿no? Bueno, para alguien puede ser muy insultante, pero cuando hay esta queja, la FIFA estuvo a punto de sancionar a México, pero la justificación fue, no, espérate, es que la interpretación se la da cada quien. Claro. Alguien puede decir que eso significa homosexual, gay, que le gustan los hombres, y otro te va a decir, no, es que escucha, por ejemplo, una canción de Molotov, y él está haciendo la palabra utilizada para el que es más miedoso a algo, el que le saca algo, y por eso te dicen, no seas puto, no tengas miedo, ¿verdad? La discriminación es contextual. Lo cierto aquí es que tenemos que crear una sociedad tolerante, incluyente, donde se respete la dignidad de la persona, más allá de la preferencia sexual. Podremos o no estar de acuerdo con esa concepción de la vida. Lo que sí nos plantea la Constitución en la reforma que hubo a partir del 10 de junio del 2011 es que en México los derechos humanos los disfrutamos todas las personas, por igual. Y no podemos entonces decir, a esta persona no se le van a hacer válidos sus derechos porque no piensa igual que yo. Entonces, por eso creo yo que es tan importante esta difusión de estos temas que tú estás haciendo, para precisamente irnos al centro, la dignidad de la persona, sus derechos humanos, independientemente de su identidad de género, de sus preferencias sexuales. Por lo pronto, la conclusión es, en México, la Suprema Corte dice, adelante los matrimonios entre personas del mismo sexo, y le corresponde a los estados legislar en torno a ellos. Ya no valen las consultas, ya no valen otro tipo de situaciones. Le corresponde a los gobiernos locales, a través de los congresos, hacer valer estos derechos. Perfecto. Entonces, pues te agradezco mucho, mi estimado Francisco Parra, integrante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y donde el ciudadano puede recurrir para obtener información, para asesorarse, o para invitarlos a dar pláticas a las escuelas, a las empresas o a sus diferentes organismos. Y mira, dentro de la universidad colaboro también en el Observatorio Universitario de Equidad y Género. Excelente. Y estos temas pues son temas de identidad de género. Y se ¿algún teléfono donde puedan acercarse? Mira, en el Observatorio 826-2300, extensión 1085, y en la comisión 811-1016. 811-1016. Cualquier duda, sugerencia que tengan, bueno, pues claro ahí los van a atender. Te agradezco muchísimo, como siempre, mi estimado